Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 17 de mayo. Son las 4:38, casi 39 minutos, y hasta las 6 de la tarde o un poquito más les vamos a acompañar, como es habitual, en riguroso directo. Esto es un programa en directo, aunque luego podrán, si quieren, verlo a partir de las 10 de la noche también en nuestra redifusión. Estamos aquí en directo en el plató de la 8 Ávila para compartir muchos asuntos. Vamos a empezar hablando de educación y solidaridad, a raíz de una iniciativa que ha partido del Instituto de Educación Secundaria Isabel de Castilla, pero hasta las 6 tenemos muchas más cosas. Hablaremos también de justicia con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Nos centraremos en delitos derivados de la siniestralidad laboral. Y tendremos tertulia este martes. Hablaremos de lo que supone la pertenencia a Europa para los habitantes de esta pequeña y amurallada ciudad de interior. Y contaremos también con el proyecto de Jim and Paul. Ellos estarán en plató para hablarnos de él. Y terminaremos con su música en directo. Pero empezamos hablando de lo que les decíamos al principio, de educación y solidaridad. Es un proyecto que ha nacido además de los alumnos, del alumnado del Instituto Isabel de Castilla, que estaban muy sensibilizados con la guerra de Ucrania. A partir de ahí empezaron a elaborar pues pulseras, muchas iniciativas que han ido fraguando en este tiempo lamentablemente de guerra, ahí seguimos, y sobre todo hacia las personas que están refugiadas en Ávila. Por eso se pusieron en contacto con Cruz Roja, nos consta que lo han recibido muy bien desde la entidad, desde Cruz Roja. Y bueno, para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Isabel Moya, que es la tutora de tercero de ESO, donde partió la idea. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. También una alumna, Carolina Galán, que es una de las que dijo, bueno, venga, aquí hay que hacer algo. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Y la directora, Aida Márquez, la directora del Instituto Isabel de Castilla, que también nos acompaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar de esta campaña o de...? Yo creo que la alumna, ¿no? Sí, que partió de los alumnos. Sí, desde luego. Venga, Carolina, cuéntanos un poco por qué surgió la idea, cómo lo hicisteis llegar también a los profesores, en fin. Pues esta idea surgió un día en tutoría que Isabel nos comentó que si habíamos pensado en algo para hacer en esos actos contra el rechazo hacia la guerra que se hacían todos los viernes, y pues una compañera mía pues dio esta idea de hacer pulseras, y pues Isabel dijo que era muy buena idea, que empezáramos a mirar ideas, a buscar en internet, etcétera. Y pues la verdad, yo si te soy sincera, yo digo, están como cabras. O sea, esto no lo vamos a poder hacer porque lleva mucho trabajo, mucha organización, y pues para nosotros ha sido un trabajo muy duro en el que hemos invertido muchísima parte de nuestro tiempo, pero también nos lo hemos pasado muy bien porque al fin y al cabo pues hemos establecido amistades entre nosotros, entre mis compañeros, y pues ha estado muy bien porque aparte de ser solidarios y hacer esta idea y llevarla a cabo, pues también he establecido relaciones con mis compañeros. Vale, o sea que hay ahí un conjunto de cuestiones que han venido muy bien. Claro. Primero, ayudar a la gente que lo está pasando muy mal ahora mismo, que están aquí refugiados, pero luego también esos lazos de amistad, esos momentos que, bueno, en el día a día y antes a lo mejor no teníais, Sí. ¿no? Sí. Bueno, Isabel, así que tú dijiste, venga, vamos a hacer algo, ¿no? Sí, bueno, todo esto surge porque el conflicto bélico está ya el 24 de febrero y a partir del viernes 4 de marzo la directiva propone en los recreos, en los segundos recreos, puesto que tenemos 2 en el centro, hacer actos de, jornadas de concienciación rechazando la invasión de Ucrania. Entonces, pues empezamos leyendo poemas contra la guerra. Algún profesor sacó la guitarra y cantó, y pues iban saliendo diferentes grupos, y entonces un lunes, que es cuando yo tengo tutoría, digo, ¿os apetece hacer algo, leer algo? Y dijeron,
No, algo más grande, no sé, podíamos hacer algo y venderlo y sacar ese dinero, donarlo a alguna entidad y así empezamos, sí, es cierto. Carolina me dijo, estáis locos, ¿vale? Pero se embarcó como la que más y bueno, pues hay que decir que estos alumnos han dedicado muchas horas, todos los recreos desde, vamos a decir, del 20 de febrero, de marzo hasta que se inician las vacaciones de Semana Santa y en Semana Santa han seguido elaborando pulseras en su casa porque no empezamos a venderlas hasta el viernes después de la Semana Santa, que es cuando se abre la actividad y Mercedes, la presidenta de Cruz Roja Ávila, asiste a nuestro centro para organizar la actividad. Ahora hablamos de la vinculación con Cruz Roja, de por qué esa relación. Estamos, bueno, no sé si podemos verlas, tenemos 2 pulseras sobre la mesa y unas huchas, porque esas pulseras tienen un precio, ¿no? Quien la compra, pues deposita el dinero en esa hucha con los colores de Ucrania y ese dinero íntegramente va a parar a Cruz Roja, que es quien va a coordinar. Bueno, el dinero, tenemos una caja fuerte donde vamos vendiendo las pulseras. Estos son pulseras cero, es decir, por ejemplo, la pulsera vale 1,50, entonces, bueno, pongo 2 euros. Yo no quiero pero pulsera, pero quiero, hecho. Entonces, bueno, ahí está la gran sorpresa, ¿vale? Lo que hay dentro de esas huchas, que no lo sabemos, sabemos lo que llevamos recaudado hasta ahora, que son 800 euros de momento, ¿vale? 800 euros más lo que haya en la pulsera, en las huchas cero. Bueno, Aida, ¿cómo recibió el centro en su conjunto, toda la comunidad del Isabel de Castilla, esta iniciativa de los alumnos de tercero de ESO, de uno de los grupos de los alumnos? Pues bien, como ha estado comentando Isabel, es verdad que todos los viernes llevábamos realizando actos en contra de la guerra en Ucrania y eran un poco, bueno, pues parecidos, aunque se cantaba, se leían poemas. Es verdad que no se había dado el paso a una acción como esta. El centro, yo creo que el primer día en el que se empezaron a vender las pulseras se volcó. Es verdad que los alumnos hicieron muchísima publicidad por el centro, en las redes sociales. Y el centro, pues tan solidario como es en general y en particular el grupo de tercero C, pues es verdad que se volcó. Yo creo que fue donde vendieron el grueso de todas las pulseras y aún así a partir de ahí se ha seguido vendiendo. La gente quiere seguir comprando pulseras y bueno, pues las cantidades que comenta Isabel pues son fantásticas desde luego y seguro que seguirán creciendo. Bueno, si alguien nos está viendo ahora desde casa o donde sea y dice, yo quiero adquirir una pulsera de estas, ¿qué tiene que hacer? Pues vamos a ver, por ejemplo, mañana precisamente en el centro tenemos una sesión informativa sobre una parte de la oferta educativa que tenemos, que es el Bachillerato de Investigación y Excelencia. Es una recepción para familias y entonces nuestros alumnos van a estar allí vendiendo pulseras, con lo cual es un buen momento. Normalmente se venden por la mañana en horario lectivo, que es cuando están los chicos en el centro. Han acudido también, dado que tenemos en nuestra oferta educativa bachillerato nocturno y tenemos ciclos formativos en horario vespertino, pues también han acudido en muchas ocasiones por la tarde, prescindiendo de su tiempo de ocio o incluso de estudio por vender más pulseras al resto del alumnado del centro. Y entonces, bueno, pues como parte de esas tardes, mañana estarán allí y se pueden acercar el que quiera al centro a comprarlas. Bueno, antes de seguir hablando con vosotras, porque todavía hay cosas que contar, a mí me gustaría que viéramos lo que habéis hecho. Pues habéis elaborado un vídeo, además me apuntabas, Isabel, que lo han hecho los chicos. Sí, ¿no? ha hecho otra. Aquí ha habido un reparto totalmente de las tareas. Entonces teníamos los que difundían la información en redes sociales, los que elaboraban las pulseras, los que vendían, los que se encargaban. Porque claro, había que comprar las perlitas y todo esto, había que comprarlas, luego las repartíamos en pastilleros, fuimos a comprar pastilleros, imagínate, comprar 22 pastilleros para elaborar las pulseras. Y hemos tenido también unas difusoras en redes sociales de toda la actividad. Y son las que, bueno, una de ellas es la que ha elaborado el vídeo. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que veamos ese vídeo ahora, un poco de, bueno, para hacernos una idea de lo que ha sido la tarea y de lo que sigue siendo, porque sigue esta actividad. Vamos a ver el vídeo y continuamos hablando. What's this sickness I'm feeling?
this hurt, this pain, not knowing my own name, this darkness above, it must be love, deranged, unhinged, and feeling like I've sinned. What was I thinking of? It can only be love. It's crawling, destroying, twisted its way in. Now I'll never be rid of this finger called love. Yo quiero daros las gracias porque esto significa mucho. Aparte de todos los sitios oficiales a los que voy, esto es lo que a mí realmente me llena. Ver gente joven, comprometida como vosotros. Bueno, ahí vemos ese trabajo que han estado y están haciendo desde el Instituto Isabel de Castilla, tercero de ESO. Esas son las pulseras, las que están viendo ahora mismo en sus pantallas. ¿Han elaborado cuántas? Bueno, pues me acuerdo perfectamente cuando llegamos a las 1000 pulseras, que ya es cuando dejamos de hacerlas, que todos estallamos en aplausos, o sea, nos emocionamos un montón, porque fue muy importante para nosotros después de semanas y semanas de trabajo y de días y de horas echadas haciendo esto, pero valió totalmente la pena. Sí, sí, vale la pena, porque seguimos en Sí. presente, ¿eh? Sí. Vale la pena esta actividad. Veíamos a Mercedes, la presidenta de la Asociación de Cruz Roja Española en Ávila, que bueno, ahora mismo tiene creo que 125 personas refugiadas desde Ucrania a las que está dando cobijo. Entonces, bueno, para ellas va a ir este dinero, de momento decíais 800 más lo que haya en las y huchas, lo que saquemos hasta para final de bueno, pues curso. aquellas cositas que no cubren las instituciones, ¿no? Claro. En un principio, cuando empezó todo el conflicto, nosotros pensamos, bueno, pues cualquier ONG que tuviera presencia en Ucrania. Pero claro, según fueron pasando las semanas, el conflicto no se acababa y empezaron a llegar los refugiados. Entonces, sí que es cierto que fue cuando bueno, yo me puse en contacto con Cruz Roja, enseguida me llamaron y bueno, pues se volcaron, lo mismo que se han volcado los medios de comunicación, lo mismo que os habéis volcado vosotros. Os agradezco muchísimo el interés que habéis mostrado en el proyecto. Y entonces, bueno, pues íbamos a empezar. Dice, bueno, si cualquier día queréis, vamos allí, os hacemos unas fotos. Digo, mirad, mañana empezamos la actividad. Dice, bueno, pues si queréis va Mercedes. Entonces, bueno, pues Mercedes estuvo allí y cuando, bueno, recuerdo cuando les comuniqué, bueno, mañana viene la presidenta de Cruz Roja. ¿Qué? ¿Cómo? Mañana salís en los periódicos. ¿Cómo? Nos han llamado de Tel Ávila. ¿Qué? Como todo era... bueno, daba gusto verles tan felices, tan unidos. Han mejorado muchísimo la convivencia en el grupo y creo que también esto es el premio doble, ¿no? que tenemos. ¿Cuánta gente, Carolina, cuántos compañeros habéis estado haciendo pulseras y bueno, embarcados en esto? Pues somos 19 compañeros y ha venido una compañera ucraniana que se llama Soriana, no puedo decirlo si no. Bueno, y que estamos muy agradecidos y muy contentos con ella porque es una compañera más, se ha convertido, como digo, también en una amiga porque con esto también ha mejorado la convivencia con ella y pues también ella ha estado participando, o sea que en total
20 personas. ¿Qué llevas ahí colgado? Pues una acreditación que hicimos porque, pues, como esto más a la hora de las ventas y tal, porque es muy complicado controlar a tanta gente en el instituto que se acerca a una mesa y con tanto dinero, pues para nosotros, pues, que nos identificaran y identificarnos, pues los hicimos. Bueno, Aida, ¿satisfecha entonces de cómo ha transcurrido esta iniciativa, que todavía está ahí, vigente, y gracias a la cual pues, muchos refugiados ucranianos que están bajo el paraguas de Cruz Roja van a tener pues, una vida un poquito mejor dentro de la situación tan dramática que viven, ¿no? Desde luego, estamos muy contentos, muy orgullosos de nuestros alumnos. Lo he dicho antes, tenemos una convivencia fantástica en el centro en general. Ellos han aportado un grano de arena muy grande a esa convivencia, porque no solamente se han unido ellos, sino que yo creo que han unido a todo el centro en esta gran iniciativa, colaborando pues, de otra manera, ¿no? Ellos han puesto su tiempo, me consta que también han puesto dinero para las pulseras, pero también el resto del alumnado está colaborando, entonces se ha generado ahí una dinámica en el centro muy buena a nivel de convivencia. Y desde luego es un orgullo para nosotros tener unos alumnos así de solidarios. Sí, sí, solidarios y además eso, hacen piña, ¿no? Sí. Que eso también está muy bien. Bueno, aquí lo dejamos, pero seguiremos de cerca todo lo que hagáis desde el Instituto Isabel de Castilla, pues en un ámbito solidario y en cualquier otro ámbito relacionado también con la educación o con la cultura, en fin, estaremos muy atentos. En principio esto nos parece que merece un aplauso, así que un aplauso para el Instituto. Gracias Isabel Moya, gracias Carolina Galán, gracias Aida Márquez por haber estado con nosotros y habernos contado algo hermoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, la primera, para enfilar después el segundo bloque en el que vamos a hablar de justicia con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Ya estamos aquí con todos ustedes, son las 5:02, bueno, las 5 y un poquitín. Hasta las 6 les vamos a acompañar, estamos en directo, 8 Magazine Ávila, martes 17 de mayo, por si van ahora. Y ya saben que lo hacemos con mucho cariño, lo que sobre todo es entretenerles y si además hay fundamento, es decir, hay alguna cuestión que le interese, pues muchísimo más. Vamos a hablar de justicia. Una vez al mes aproximadamente nos acompaña el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Hoy está con nosotros. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Gracias por haber venido, por estar aquí en directo. Es prontito, pero bueno, muy puntual. Muchas gracias. Nada, tío, vosotros. Hoy vamos a hablar de un asunto, bueno, delicado, ¿verdad? Y además que tiene, bueno, muchos hilos que hay que ir hilvanando para conseguir un resultado. Vamos a hablar de los delitos derivados de la siniestralidad laboral. Tendríamos que empezar diciendo que este año está siendo malo, Óscar, porque ha habido 3 personas fallecidas en su puesto de trabajo, en lo que va de año, que es la misma cantidad que todo el año pasado. 3 fallecidos en, bueno, medio año, escaso. Además, comprobando al menos el último avance estadístico a nivel nacional, A nivel nacional, durante los meses de enero y marzo de este año, al menos en accidentes mortales, también en accidentes de otro tipo de gravedad, se han producido 35 fallecimientos más que en el mismo periodo del año anterior, con lo cual ya el anterior había sido un año malo, teniendo en cuenta que estábamos en mitad de una pandemia, por así decirlo, pero este año también es un año complicado, porque ya digo, al menos en esa última estadística, 35 personas más habían fallecido, aparte de los accidentes de diferente gravedad, bien accidentes graves o accidentes leves, incluyendo también los accidentes in itinere, que son accidentes que, si bien no forman parte de lo que serían los delitos contra los derechos de los trabajadores, sí que incrementan obviamente el número de
el número de personas afectadas por accidentes de trabajo. Así que, en definitiva, sí, se puede decir que de momento es un año complicado, es un año malo. Además, ha afectado a todo tipo de sectores, tanto la agricultura, el ámbito de la industria, etcétera, etcétera, y construcción, obviamente. Claro, yo te iba a preguntar, quizá la construcción es el sector laboral donde más accidentes y accidentes graves se pueden producir, ¿o no? No tiene por qué. A ver, en la época del boom de la construcción, obviamente es donde más accidentes se producían y donde son más graves, pero en el ámbito, ya digo, de la industria o incluso de los servicios se producen accidentes también con la misma gravedad, pero quizás en una provincia como Ávila sea ese el sector que quizás sea el que más desarrollo tenga, donde más accidentes se producen con mayor gravedad. Bueno, hemos hablado de cifras que siempre quedan muy frías porque detrás de las cifras hay personas, hay familias, hay sufrimiento. Sí, sí. Tendríamos que empezar a lo mejor definiendo lo que es un delito derivado de la siniestralidad laboral, porque son delitos complejos, ¿no? Especiales, podríamos decir. Son complicados. Por un lado podríamos hablar de los delitos estrictamente relacionados con los derechos de los trabajadores y luego aquellos que generan un resultado, bien un resultado de lesión o bien un resultado de homicidio. Respecto a los delitos esenciales o más típicos en el ámbito de la siniestralidad laboral, sería el delito regulado en el artículo 316, que en él confluyen cantidad, cuatro de los temas que más literatura penal han dado lugar. ¿Por qué? Porque es un delito que solo puede ser cometido por determinadas personas, es lo que se llama un delito especial propio. Delito especial propio significa que solo algunas personas lo pueden cometer, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con un delito de robo que puede ser cometido por cualquier persona, o un delito contra la seguridad vial también. Estos delitos solo pueden ser cometidos por determinadas personas. ¿Quiénes son? Aquellos a los que la ley les atribuye la condición de sujeto legalmente obligado. ¿A qué está legalmente obligado esos sujetos? A proporcionar medidas de seguridad, de tal forma que si no proporciona esas medidas de seguridad, comete una infracción, que es otra de las características propias de este tipo de delitos, que lo convierte en lo que se llama una norma penal en blanco. ¿Qué significa eso? Significa que para determinar que el delito existe tenemos que acudir a otra legislación extrapenal, en este caso a la legislación laboral, donde se regulan la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, como ocurre, no sé, en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente, por ejemplo. No ocurre, por ejemplo, lo mismo en el delito del robo. En el delito del robo está perfectamente tipificada la conducta sin que tengamos que ir a otra legislación. En este caso sí, porque se exige la infracción de esa normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Una norma penal en blanco. Es una norma penal en blanco, eso es. Sí, vale. En blanco significa sí, que hay que recurrir el núcleo de tipicidad sí que está, la conducta fundamental sí que está reconocida en el Código Penal, si no, no podrían existir estos delitos, pero hay que acudir a otra normativa para llenar esa conducta. Bueno, además no puede cometer este tipo de delitos cualquier persona. Ha de ser alguien que tenga trabajadores a su cargo, entiendo, ¿no? Sí, a ver, el tipo habla de sujetos legalmente obligados. ¿Quiénes son los sujetos legalmente obligados a proporcionar medios y medidas de seguridad y que pueden incumplir la normativa en materia de prevención de carácter administrativo? Son sujetos legalmente obligados. ¿Quiénes son? Fundamentalmente y en primer lugar, el empresario. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario es el principal garante de la seguridad de sus trabajadores. Esto no significa que solo el empresario. Habrá otras personas. Teniendo en cuenta la complejidad de las organizaciones empresariales, evidentemente el empresario no va a poder controlar absolutamente, no ya controlar, sino ocuparse de todas las tareas de una gran empresa. En este caso intervendrán otra serie de personas, como por ejemplo los integrantes de los servicios de prevención o aquellas personas en las que el empresario haya podido delegar parte de la normativa, parte del cumplimiento de esa normativa. Vemos algunas imágenes mientras hablamos de... Sí. Algunos siniestros laborales que se han producido, no son imágenes que de ninguna forma identifiquen a ninguna empresa, son de hace mucho tiempo, no son de aquí, que la gente esté tranquila, pero sí nos pueden ilustrar en alguna medida de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. Como te decía, el empresario es el principal sujeto, ese es el principal obligado y además que tiene una obligación, incluso como digo, aunque atribuya a otros parte de sus obligaciones, es decir, un empresario puede atribuir a un servicio de prevención una serie de obligaciones, pero a él le corresponde vigilar que el servicio de prevención cumpla adecuadamente con su labor y además que se le dote al servicio de prevención, por ejemplo, de la información necesaria
sobre los riesgos que va a tener que evaluar en esa empresa. Claro, pero a mí me parece que depurar la responsabilidad ahí es muy complicado, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las que os encontráis a la hora de impartir justicia, por ejemplo? Pues en este campo fundamentalmente es determinar quiénes son esos sujetos legalmente obligados. ¿Por qué? Porque sí, sabemos que el empresario es la figura principal, porque así lo marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero existen otros sujetos. Pongo, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, ¿vale? Podemos tener un promotor que al frente del cual está una persona física que tiene una serie de obligaciones, pero también existe un contratista que también tendrá un administrador o un responsable al frente de la misma, que también va a tener una serie de obligaciones. Pero es que además interviene una serie de técnicos que son el arquitecto superior, el arquitecto técnico, el coordinador de seguridad y de salud. Todos estos van a tener obligaciones en materia preventiva y cuyo incumplimiento va a poder dar lugar a su responsabilidad. Eso en el ámbito de la construcción. En el ámbito de una empresa nos podemos encontrar con el administrador gerente de una empresa, pero también como un jefe de planta, un jefe de fábrica, un encargado de producción. Habrá que dilucidar de manera clara cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de cada uno de ellos para que en el caso de que se produzca un accidente o incluso sin producirse un accidente, determinemos qué responsabilidad hay. Porque no basta con que alguien tenga un cargo, un jefe de planta, un jefe de equipo, un encargado de producción. Es necesario saber qué funciones tenía y qué relación le une con los trabajadores para hacerle responsable de ese delito en el caso de que se produzca un incumplimiento. Es complicado. Es un delito contra la seguridad de los trabajadores, sí. Eso parece claro, pero quizá pueden reunirse varias situaciones que conviertan a ese delito en un delito concurrente con otros más graves. Por ejemplo, si hay un fallecimiento, ahí ya estaríamos hablando de un homicidio, a lo mejor, o no. Podríamos hablar de un delito contra los derechos de los trabajadores y del resultado que es el homicidio. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, otra de las características del delito contra los derechos de los trabajadores es que es un delito de peligro, es decir, no hay que esperar a que se produzca un resultado lesivo para que la conducta del responsable pueda ser sancionada, de tal manera que si se constata que existe una situación de grave riesgo para el trabajador y se acredita ese incumplimiento de medidas, aunque no se haya producido el accidente, una lesión o la muerte de un trabajador, este tipo lo que garantiza es eso, que se puedan sancionar estas conductas antes. Que se produce un resultado, hablaríamos de un concurso de delitos o un concurso de normas en función de los números de trabajadores que quedarán afectados por ese incumplimiento de las medidas de seguridad imputables a quien corresponda, claro. Vale, ¿y eso suele producirse? Es decir, que vaya hasta el juzgado una situación porque se ha considerado que pone en riesgo sin que haya habido ninguna víctima ni nada. Es cierto que la gran mayoría, no te puedo decir porcentaje, pero la gran mayoría de los asuntos cuando llegan al juzgado es porque se ha producido un resultado lesivo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero es cierto que en algunas ocasiones, son pocas y quizás deberían de llegar más, pero llegan supuestos donde solo se ha producido esa situación de riesgo. Se constata que existe una infracción, se constata que un trabajador ha estado expuesto a una situación de riesgo y en ese caso se actúa sin necesidad, como digo, de que se produzca un resultado, pero ya digo, son muy pocos los casos. ¿Y eso porque ha habido una inspección de trabajo, porque alguien lo haya denunciado, en fin? Evidentemente, ¿no? A ver, nosotros actuamos, aunque son delitos perseguibles de oficio, no es necesario que se produzca ninguna denuncia, nosotros tenemos que tener conocimiento de esa situación. Fundamentalmente tenemos conocimiento de esa situación a través de la actuación de la inspección de trabajo. Es cierto que son muy escasas las denuncias que se formulan por parte de trabajadores o por parte de los sindicatos, que también pueden dirigirse a la Fiscalía denunciando estas situaciones. Las que nos llegan son fundamentalmente a través de las actas de la Inspección de Trabajo. Hablamos de delitos relacionados o derivados de la siniestralidad laboral. Claro, no todas las situaciones de siniestralidad terminan convirtiéndose en un delito, eso hay que estudiarlo. Claro. No, evidentemente aquí confluyen dos ámbitos. Por un lado, el ámbito administrativo, donde la Inspección de Trabajo realiza su labor, puede constatar una infracción de la normativa preventiva, una situación de posible riesgo para el trabajador y da lugar a un acta de infracción que se tramita en el ámbito administrativo, y por otro lado está el ámbito penal. ¿Cuándo se produce el ámbito penal? El ámbito penal actúa cuando se ocasiona una situación de riesgo grave para el trabajador. Esa es
el punto de inflexión entre la actuación de la Administración, en este caso de la Inspección de Trabajo, y la actuación penal. Es necesario que se produzca una situación de riesgo grave para el trabajador, porque es otro de los requisitos que exige el tipo. Óscar, antes hablábamos de la dificultad de derivar responsabilidades, ¿no? De dirimirlas Sí, o de sí. especificarlas. ¿Puede incluso el trabajador ser responsable en alguna situación? Si quieres ponemos un ejemplo, no sé. A ver, responsable no lo sería. O sea, el trabajador es el deudor de la seguridad. Perdón, es el acreedor de la seguridad. La víctima, es digamos. quien demanda esa seguridad. Difícilmente el trabajador puede ser responsable del incumplimiento de unas obligaciones cuando no las tiene. Él no tiene obligación de proporcionarse medidas de seguridad. Le corresponde a otros. Esos otros son quienes tienen que cumplir con esa obligación. Otra cosa es que, habiéndose cumplido por parte de esas personas obligadas con todas sus obligaciones, el trabajador, de manera absolutamente temeraria, pues, no sé, pongo por ejemplo una actividad de construcción. Si hay redes perimetrales, está trabajando en altura, hay redes perimetrales, redes horizontales, redes verticales, tiene una línea de vida, tiene un arnés, se le han facilitado todos los medios y a pesar de eso él no los utiliza y no los utiliza conscientemente. En ese caso puede en alguna ocasión exonerar de responsabilidad al que está obligado a proporcionar esas medidas, siempre y cuando no sea una situación tolerada. Es decir, si un trabajador por sistema desoye las órdenes que le da su jefe de obra, por ejemplo, de colocarse el arnés, de subir por donde tiene que subir a la zona, de pasar por las zonas donde no haya redes perimetrales, sabiendo que no debe de actuar ahí, eso no le va a convertir, eso no va a exonerar de responsabilidad al jefe de obra. Si esa situación es tolerada por el que está obligado a velar por el cumplimiento de esas normas, no se va a poder degradar esa responsabilidad y atribuírsela exclusivamente al trabajador. Son muy escasos los supuestos en los que el trabajador puede exonerar de responsabilidad a otra persona. Un asunto delicado en cualquier caso y que bueno, hay que verlo con mucho cuidado. Hablamos de penas, porque claro, supongo que depende de la gravedad del accidente o del siniestro que se haya producido, pues así también, o bueno, de la concurrencia de delitos, ¿no? Evidentemente, en el caso de que nos encontremos solo con un delito de riesgo, es decir, que no se haya producido una lesión o un fallecimiento, las penas van desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión y una pena de multa. En el caso de que se haya producido una lesión, no sé, una caída donde se ha fracturado la pierna o ha perdido un brazo o ha fallecido, en este caso las penas se pueden ver incrementadas. Pero en algún caso, imaginemos un supuesto de delito contra los derechos de los trabajadores con un homicidio, con el fallecimiento de un trabajador. En esos casos, en determinados supuestos, la pena mínima puede ser a partir de 2 años y 6 meses de prisión. Esa pena ya da lugar a que se entre a cumplir esa pena. Y otra de las penas fundamentales que llevan aparejadas estos delitos son las penas de inhabilitación. Penas de inhabilitación para el ejercicio de la profesión del responsable. Pongamos, por ejemplo, un empresario, un arquitecto, en el caso de que se le considere responsable de un delito de estas características, aparte de la pena de prisión que le corresponda, con independencia de que entre o no a cumplir esa prisión, va a llevar aparejada una pena de inhabilitación para el ejercicio de esa profesión durante el tiempo de condena, que también es una consecuencia lo suficientemente grave como para que, bueno, sí, para pues un profesional que vive de eso, desde luego que es muy grave. Sí, claro. En cualquier caso, si concurre un delito de homicidio, sería involuntario. En cualquier caso, no habría intencionalidad. Ahí, no, claro. Claro. El título de imputación de esas lesiones, de ese fallecimiento, siempre lo sería a título de imprudencia grave, porque evidentemente no es posible considerar que ese sujeto obligado haya querido causar ese fallecimiento o esas lesiones. Bueno, ya casi fuera de tiempo, a mí es una curiosidad, no sé, no va más allá, pero por ejemplo las personas autónomas que trabajan para otras empresas o así, si tienen un accidente por determinada circunstancia que a lo mejor no está bien controlada por parte de la empresa para la que trabajan, vale, ese es ¿qué pasaría? Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque una cosa es el trabajador autónomo, esencialmente autónomo, que tendrá que velar por su propia seguridad y al que le corresponde dotarse de las medidas de seguridad necesarias, y otra cosa son los falsos autónomos, personas que
trabajan a las órdenes de alguien, marcándoles el horario, marcándoles el precio de su trabajo, que realmente esa condición de autónomo, aunque aparezca formalmente, no siempre da lugar a que la responsabilidad sea del trabajador autónomo. Si se establece una relación de ajeneidad entre el trabajador que se llama autónomo y la empresa para la que trabaja, en ese caso, esa relación de ajeneidad le convierte no en un trabajador autónomo, sino en un trabajador por cuenta ajena y, por lo tanto, quien estará obligado a proporcionar las medidas de seguridad será el empresario. Por eso hay que estudiar cada caso concreto, obviamente, para saber si estamos ante un trabajador autónomo real o no. Ejemplo, las plataformas de trabajo, las plataformas de Libero, que yo creo que fue la primera sentencia que estableció la relación de ajeneidad entre los trabajadores que se llamaban autónomos y la propia empresa. Esos serían trabajadores por cuenta ajena, con lo cual no serían los riders los que tendrían la obligación de proporcionarse las medidas de seguridad, sino que sería el empresario para el que trabajan, por mucha condición de autónomo que pudieran tener. Bueno, es muy interesante el asunto que hoy nos ha traído Óscar Barrios, delitos derivados de la siniestralidad laboral, algo que bueno, es muy delicado, que trabajan mucho desde los juzgados. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros en directo y habernos ofrecido luz a vosotros, en esto de la justicia, que siempre se nos escapa. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad, para los anuncios, y volvemos después con tertulia. Hoy vamos a hablar de Europa. Bueno, ya estamos aquí con ustedes y ahora que son las 5:27 aproximadamente, comenzamos un tiempo de tertulia. Y hoy hemos pensado, fíjense, que vamos a hablar de Europa. Hablemos de la pertenencia a una comunidad, en este caso a Europa. Parece una paradoja en un mundo globalizado y conectado en el que las decisiones que nos afectan pueden haberse tomado en cualquier sala del otro extremo del planeta. Sin embargo, es cada vez más frecuente que la palabra Europa se cuele en nuestras conversaciones políticas, económicas, sociales, laborales, medioambientales. No conocemos el grado de dependencia que nos genera. No sabemos a ciencia cierta los beneficios que puede comportarnos ser europeos. ¿Va más allá de la cultura, de la tradición, de las semejanzas sociales? Sí, va más allá. ¿Europa es seguridad? ¿Europa es fortaleza ante un ambiente beligerante como este que vivimos? ¿Europa es progresismo? A partir de la idea de Europa hablaremos a buen seguro de la vida de esta pequeña y amurallada ciudad de interior. Bueno, y aquí estoy, con la mascarilla, que estabais todos con ella. Digo, no puede ser esto, unos sí, otros no. Prudencia todavía. Vale, tú juegas en casa, tú como yo quieras. juego en casa, pero Hombre, tengo estás amigos que quiero que estén bien Ya, y que tú quiero estás preservarles. toda la tarde hablando, entonces porque hables tú sola hay mucho menos virus. Bueno, pues ya me la he puesto. Hablamos de Europa, ¿os parece? Hablemos. Venga, ¿quién quiere empezar? Hablemos. ¿Pablo? Yo mismo. Venga. A mí siempre me viene la imagen de una familia, que es la que te ha tocado. Uno no elige a sus primos, a sus cuñados, a sus hermanos. Es decir, son los que... Y Europa es esa familia que tenemos ahí, que a veces no la elegimos, muchas veces nos da más problemas que alegrías, y sin embargo no podemos no ser familia. Y es en esa tensión entre lo que a uno le gustaría y lo que uno es, pues donde nos movemos siempre con Europa, el deseo de ser unos, de estar unidos, de ser más fuertes, y a la vez que no me quiten lo que soy, que me respeten mi identidad. Y en ese diálogo yo creo que llevamos siglos. Y ahí andamos, y todavía nos falta. Julio, venga, adelante. ¿Qué te parece el tema que hemos elegido? A mí la palabra Europa, ya desde la palabra me gusta, y la experiencia mía, mi experiencia vital, yo me recuerdo como ansioso de estar en Europa, de abrir fronteras. Pues claro, nosotros veníamos de una dictadura,
Y Europa para nosotros era la libertad, eran los derechos humanos, la libertad de expresión. Entonces Europa significó mucho. Yo creo que teníamos unas ganas locas, por lo menos muchos españoles, de entrar en Europa. Y Europa tiene muchísimas ventajas. Bueno, solamente la idea de Europa a mí ya me encanta, ¿no? ¿Te parece progresista? Que Schuman se dé cuenta que no podemos estar en guerra permanente en Europa, que es que en el siglo XX murieron, no sé si 40, bueno, aquí en matemáticas 50 millones o más, porque Sí, claro, tampoco saben en la U, 50 o 60 millones, o sea que siempre estábamos en guerra. O sea, uno estudia la historia de Europa y siempre ha estado en guerra. Inglaterra contra España, España contra Portugal, Alemania y Francia. Entonces, Schuman dijo, pero vamos a ver, ¿por qué en vez de guerrear no nos unimos? Entonces yo creo que Europa significa, para mí por lo menos, es las no fronteras, no tener fronteras, ir hacia una cosa mundial, porque esto hay que extenderlo. Y Europa es el sitio de la Tierra donde más derechos humanos o los mejores derechos están, y el estado de bienestar. Vale. Por lo tanto, yo estoy encantado. Bueno, como inicio está bien. Nos queda Rubén, que como es el matemático, tiene que decir cuántos algún millones número, de personas. algún dato tengo que dar. No, yo quería decir que fíjate, ya me ha pasado en otras tertulias cuando Julio comentaba algo, él vivía la entrada, en este caso Europa, ya no recuerdo otras tertulias, y sin embargo mi generación no lo hemos encontrado ya dentro, ¿no? Tenemos la misma percepción en ese sentido, deseando entrar en Europa y nosotros ya no lo hemos encontrado dentro. Sin embargo, yo tengo una sensación, y creo que no es una sensación solo en España, sino me parece que en otros países, en Inglaterra, que falta pedagogía con Europa. Falta mucha pedagogía. ¿En qué sentido? No se estudia nada de Europa, es decir, prácticamente todo el mundo conoce el sistema político español, cómo se eligen nuestros representantes, que hay un presidente del gobierno, que hay un rey, que hay dos parlamentos, etc. Pero de Europa no lo conocemos, o sea, no conocemos cómo se toman las decisiones. Y yo creo que un gran problema que tenemos es ese, es la falta de pedagogía, de conocer cómo funciona la Unión Europea. Y si lees un poco, es peor todavía, también te lo digo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, etc. Es decir, la parte negativa para mí de Europa es la gran burocratización que tiene. Es increíble la cantidad de organismos. Pero es imposible. Cuanto más se extienda, más organismos. Es que eso es igual que nuestro cuerpo. Claro. Cuanto más, un cuerpo, cuanto más grande es, más organismos tiene. Es necesario. Pero espero explicar esto bien ahora porque puede ser. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de Europa? En general de las democracias como Europa, y la transparencia y, como decías antes, la gran cantidad de derechos que hay, que a la hora de tomar decisiones rápidas, duras, gestionar ese tipo, en Europa somos muy lentos y no llegamos. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Presidencialista. Una persona al final toma una decisión rápida. ¿Qué está pasando con Rusia? ¿Qué pasa en China? Sin embargo, en Europa, en ese sentido, somos lentos, porque es un mastodonte que es muy difícil de mover y de gestionar. Y aunque no estemos en guerra, como entendíamos las guerras de los 100 años, las guerras franco-alemanas, etc., internamente me parece que sí que hay guerras y muchos intereses como país. No tengo muy claro que, así como hace 10, 15 años sí que creo que Alemania, por ejemplo, tenía una visión europea, ahora creo que tiramos mucho más por nuestro espacio y defendemos los intereses de cada uno de los países y no el interés ¿sabes por qué? en muchas ocasiones. Eso es justamente porque ahora ideológicamente estamos yendo hacia atrás. A ver, vale, vamos a hablar de eso, de la ideología y del regreso o no, de dar pasos hacia atrás, hacia adelante, pero yo creo que eso forma parte también de la propia construcción de la Unión Europea. Estados Unidos ya nacieron prácticamente así, o sea, bueno, se fueron añadiendo más estados, ¿no? Nosotros somos la cuna de la cultura occidental, cada nación tiene su propia historia, su tal. Y aunque esa idea de estar juntos es de hace siglos, no es tan fácil el ponerse de acuerdo. Y a veces necesitamos que algo externo nos ponga las pilas. El enemigo exterior. No sé si enemigo o el objetivo. Normalmente es el enemigo porque es el que nos pone en peligro y a la defensiva. Ajá. ¿Qué ha pasado con la guerra, con el ataque de Rusia a Ucrania? Que Europa ha espabilado.
y ha dicho, esto no puede hacerlo un país solo. Y ha sido un baño de realidad donde tantas ideologías que estábamos perdiendo el tiempo en discutir el sexo de los ángeles, al final nos han dicho, pero vamos a ver, ¿para qué estamos juntos? Para ayudarnos, para ser más, para poder defender esa tradición, esa cultura que decías tú, esos derechos que nos ha costado tanto conseguir, que no se mantienen solos. Entonces, No, y que están en peligro ahora mismo. Claro, desde dentro y de fuera. Desde dentro quizá por todo el tema económico. No olvidemos que la Unión Europea nace como la unión del carbón y el acero. Decías tú de Schuman, Adenauer, de Gasperi. Y luego fue la CEE, en mi época, la Comunidad Económica Europea. Sí. Y bueno, hemos ido dando pasitos, pues para adelante y para atrás. Yo creo que hemos ¿Por dado qué muchos dices, pasos. Julio, que está en peligro? Cuenta. Bueno, porque no sé si, creo que fue Pablo el que dijo que, y bueno, y también Rubén lo ha dicho, claro, cuando un grupo de estados se unen, no dejan de ser estados. Y entonces hay digamos, un diálogo conflictivo siempre entre mi estado, que no me lo toquen, y cuando viene una ley de Europa, porque por encima de las leyes españolas están las europeas. Yo me alegro, yo me alegro. Creo que son mejores, aunque aún con la dificultad. Estoy recordando ahora lo que decía el Tostado, famoso. Decía él, además unas palabras que podían ser traducidas ahora mismo, hablando del papado y el concilio. Decía él que a pesar de que el juntarse varios muy diferentes, unos más ignorantes, otros más listos, hacen más difícil la gobernanza, siempre es positivo dar el poder a más gente, aunque tardemos más en decidir, que dárselo a uno solo. Uno solo siempre es muy peligroso. A más poder, una persona más. Por lo tanto, yo creo que Europa, para mí, además que España ha salido beneficiada, si queréis entramos ahora, económicamente, las leyes. Hoy hay dos noticias, y termino con esto, dos noticias clarísimas, o por lo menos una. Por ejemplo, las cláusulas de los bancos. Ha sido Europa la que ha tirado, pero bien, además de las orejas, a la justicia española, y les ha dicho claramente, ustedes están defendiendo a los ricos frente a los menos poderosos. Rubén, un poco por alusiones. Siendo de lo que verdad decía. todo eso, también es un centro neurálgico, Bruselas, Estrasburgo, de los lobbies de presión, Sí. los lobbies energéticos y demás. Y claro, es muy fácil presionar a un grupo pequeño, entre comillas, de políticos en Estrasburgo que luego extienden sus leyes generales a toda Europa. Ojo que hay cosas que tienen sus sombras, sus luces y sus sombras. Pero están los lobbies y todo el mundo los conoce. ¿Y con quién se reúnen? Es que los lobbies económicos, el problema político es la economía. Quiero decir que por encima, desgraciadamente, por encima de la política está la economía. Y la política se tiene que dedicar día sí y día no a controlar al capitalismo, que es voraz, pero además por definición. Vale, entonces estaban bien esas siglas de antes de Comunidad Económica Europea. No, yo creo que expresaban, Bueno, eran más expresaban reales. lo que era. Ya. Y yo creo que está bien el siguiente paso que se dio. Dices, vale, económicamente nos podemos llevar de acuerdo, pero tenemos tema de fronteras, tenemos tema cultural. La inmigración, tenemos Medio el problema ambiente. que está ahí Claro, pendiente. La pandemia. el movimiento de personas, el compartir conocimiento y recursos. O sea, yo creo que el objetivo es bueno. Los medios, pues limitaditos. Y una cosa muy importante, porque es por la que has empezado tú, yo creo, nos falta esa educación respecto a Europa. Pues tú dices, todo el mundo conoce los lobbies y con quién se juntan. Yo no sé si todo el mundo. No, digo que sabe, hombre, no todos ciudadanos, sino cuando- los gobiernos. Sí, pero no todo el mundo, como bien dice Pablo. Pero al final Muy al poca gobierno, gente. ¿quién lo controla? La propia Claro, población, que al final hay eso- elecciones. Sí, Pablo, pero eso lo podemos traducir. Vamos a ver, ¿qué conciencia política, social, económica tenemos de la Junta de Castilla y León? De nuestra autonomía. Pero es que No va- sabemos nada. va unido porque pero es si la se echa la educación culpa, democrática, que cosas que tiene que ver, que son responsabilidad de la Junta de Castilla y León, se la echa la culpa al gobierno central, cosas del gobierno central se la echa. Europa, Claro. cada paso a uno O más sea para que arriba. no, que conciencia. Mira, nos falta una educación política. Es posible que llevemos muy poco tiempo de democracia y que la escuela esté fracasando aquí. En esto yo creo que sí fracasa, y la universidad fracasa. Dice, bueno, la juventud actual es la más formada. ¿La más formada para qué? ¿Y en qué?
ciertamente, por especialidades en investigación y tal, seguramente que es la más formada. Ahora, políticamente, es decir, ser ciudadano, saber tus derechos, tus deberes, estudiar e investigar, no pensando a ver si ganas más y estás mejor situado, sino a ver si devuelvo a la sociedad todo lo que ha hecho por mí para que yo Es que la tenga... formación política, o gran parte de ella, no está viniendo ni por la escuela, está viniendo por las redes sociales. Fíjate el vídeo que me ha llegado. Pues eso es muy con tal. peligroso. Pero ¿y Muy la escuela peligroso. entonces qué hace? Sesgado completamente y, Claro, y bueno, la ya escuela- sabemos, ya hemos hablado muchas veces del tema. aquí pero rompo en la una escuela no lanza, hablamos de Pero ese la tema. escuela entonces fracasa ahí, ¿no? Sí. Pero, mira, un ejemplo de la escuela que hablabais antes de las siglas de la Sí. CE. El informe por excelencia en el que se basan decisiones educativas y demás es el informe PISA. Hay otros, el TIMSS, etcétera, pero en cuarto de la ESO, este año toca informe PISA con adecuación en matemáticas. ¿Sabéis quién hace el informe PISA? Un logaritmo. La Un OCDE, algoritmo. o sea, una organización económica. Claro. O sea, detrás del informe PISA es la OCDE la que está. Es una organización económica. O sea, Pero aquí quiero hemos decir que criticado el eso informe. dice mucho de cómo va Oye, encaminado. pero aquí hemos criticado mucho al informe PISA. Yo siempre me he pronunciado en contra, públicamente. A mí me parece que es una mala praxis educativa, porque no evalúa lo que de verdad tiene que evaluarse. Porque mira, yo creo que las grandes empresas dirigen la educación mundial. Y ese es el problema. Ese es el problema. Las grandes empresas y las pequeñas comunidades. Es decir, ahora La hay que educación aprenderse y todo lo demás. todos los ríos Sí, bueno, de la Comunidad pero de claro, Madrid. si decimos, no, pero yo lo digo porque vamos a ver, porque nos estamos engañando. Si decimos que la solución está en la educación y la educación no está políticamente bien dirigida, sino que lo dirige el capitalismo, la economía, para hacer buenos productores y no buenos ciudadanos, entonces no adelantamos nada. Hay que hacer buenos ciudadanos, no buenos productores. Y volvemos al tema. Digo que iba a romper una lanza a favor precisamente de Europa en este sentido, porque hay una herramienta extraordinaria en esto a nivel educativo que son el proyecto Erasmus. Eso es un... Que al Genial. final lo que ha hecho ha sido unir precisamente a la gente. Abrir los ojos. Poder salir de tu país, estudiar en otro sitio, que venga uno de fuera. Yo tenía una amiga italiana que conocía en Salamanca de Erasmus+. La única manera de unir Europa es con becas de estudiantes. Si no, ¿cómo se va a juntar un sueco con una sevillana? Eso es. Es la única. Y de ahí, de las relaciones humanas, Y es no donde solo- puedes y no generar solo esta juntar, conciencia. Pablo, el que en mi centro, estando concertado con un austriaco, Claro. conozcamos su cultura, conozcamos cómo piensan. Claro, nuestros alumnos se sorprenden mucho de la forma de vivir que tienen otros países o de lo que comen, de cómo se alimentan, y que aquí es completamente distinto. Y luego cuando viajan o cuando vienen, pues me parece que es un intercambio cultural impresionante. No, si hiciéramos una relación de todo lo que hemos ganado con Europa, Sí. vamos, yo es que no me cabe en la cabeza que haya ahora mismo partidos políticos que digan esa fatalidad que es, por ejemplo, Norteamérica o Estados Unidos lo primero, o España lo primero. Eso es una fatalidad, Pero vuelvo- porque eso Vale. lo único que hace es cerrar Nos fronteras. queda Vuelvo nos a como queda un empecé, minuto. a lo de la pedagogía. Cantidad de fondos europeos que vienen para proyectos que tocas con la mano, No, y arreglar ahora- esta calle, hacer un campo de fútbol, y vienen de Europa muchos de estos, No, estos nada más que proyectos. sales de Ávila y pone fondo europeo, autopista, autovía, no sé qué, el río, la ribera, fondo europeo. ¿Cuántos carteles? A mí me mareaba, yo al principio no sabía cómo es que estaba siempre el fondo europeo, Sí, señor. en todos los carteles, desde el año 85, 86, todo, fondo europeo. Que nosotros, a España pero te ha refieres llegado a los mucho fondos más. de cohesión que nos Claro, correspondieron. sí, los Sí, fondos de claro, cohesión. pero eso Que se, cuando pero empezamos eso a se- crecer eso nos se dijeron acaba, hasta ¿eh? aquí. Sí. Bueno, Eso es se que acaba. España se va acercando a la Claro. media. De hecho, Eso que no ya es para siempre. ya se no han somos los reducido. Y pobres. habrá que devolver, digo yo. No, Habrá ya que somos los aportar. pobres. Habrá que aportar. Claro, ya Claro. somos no somos los pobres, entonces ahora mismo nosotros estamos ahí ya casi llegando, pero hemos recibido siempre, nosotros hemos sido receptores natos. Sí, 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 sí. Nos queda Y eso nada. significa una solidaridad enorme. Ya ¿no? acabamos Que tu Alemania intervención. o Suecia o tal ceda dinero a otros países pobres, a pesar de los pesares, a mí me parece que eso es una gran solidaridad. Pero han que no es tenido con Alemania, nosotros. que es Europa. Por eso ¿Sabes? digo. Eso es lo que hablábamos Eso es antes. Europa. Es Europa, no es Alemania la que... No, cede no, el pero digo dinero. que eso es Europa. Pero claro, han sido unos países. los que- Iba a decir la última ronda, Julio, ya No, la yo ya he tuya ha terminado. sido. Pablo. Ya ha terminado. Ya Europa me he hecho- sí, pero hay que seguirla haciendo. No, todavía no.
hay que continuar construyéndola. Vale, Europa sí, pero... Claro que sí. Ahí nos quedamos. A ver. Pues como Pablo, Europa sí, y despacito y buena letra, y avanzamos juntos, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues sobre Europa hemos estado hablando hoy, siempre es un debate fructífero, no llegamos nunca a ninguna conclusión, pero es que no queremos, ¿eh? Queremos que sigan ustedes en casa o allá donde estén hablando de este asunto o de los que vienen al lado, que son muchos también. También queríamos haber hablado... Y que no somos expertos, Ana, que somos tres. Claro, claro, eso es lo bueno. A mí eso es lo que me interesa, porque bueno, de expertos y cuando dicen está el tres mundo expertos hablando de Europa, no, ni expertos ni profesionales. Tres ciudadanos que pasábamos por ahí. Tres ciudadanos. Bueno, nuestros expertos de hoy han sido Julio Collado, Pablo Martín y Rubén Jiménez, que han estado con nosotros en la tertulia en directo para hablar de Europa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Que paséis buena tarde. Hacemos la última pausa para dedicarnos después a la música. Vamos a tener hoy aquí a Jimmy and Paul, nos hablarán de su proyecto y además tendremos la delicia de escucharles en directo para acabar 8 Magazine Ávila. Así que si quieren y les gusta la música, no se muevan. Ya estamos aquí, es la recta final de 8 Magazine Ávila en este miércoles 17 de mayo y acabamos con música y con música en directo, como siempre nos gusta hacer. Tenemos aquí el proyecto de Jim and Paul, en realidad son Jaime Cuenca y Pablo Berrón, esos son sus nombres naturales, me dicen ellos, y están con nosotros en directo en plató. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Paul, Jim, ¿qué tal? Bueno, Jaime, Pablo, en fin, Paul y Jim, ¿verdad? Para hablar podemos castellanizarlo, ¿no? Eso es, muy bien. Tenéis un proyecto ya largo, ya habéis venido en otra ocasión a 8 Magazine Ávila para hablarnos de ello, pero bueno, contadme un poco cómo ha ido desde que nos vimos la última vez hasta ahora y los proyectos que tenéis. Bueno, pues estamos intentando sacar repertorio nuevo para no repetirnos en exceso, porque ya lo llevamos más que rodado ya durante 4 o 5 años y queremos meter canciones nuevas y nada, y lo más próximo que tenemos es un concierto este fin de semana en un evento que hay, que supongo que lo comentaremos. Sí, un evento que además es solidario. Vamos a poder ver, yo creo que el cartel de una carrera solidaria en la que vosotros vais a intervenir, no sé de qué manera, ¿quién me lo cuenta? Corriendo no. Corriendo no, porque cantar y correr es un poco sofocante. Sí, es una carrera solidaria en Las Berlanas contra la enfermedad que se llama fibrosis quística. Y nada, vamos a participar con una horita de repertorio para, bueno, después de la competición deportiva, para amenizar un poquito antes de que la gente se vaya a casa. Y nada, ahí estaremos. Bueno, ahora vamos a poder ver el cartel de esa carrera, es este fin de semana, me decís, ¿no? Sí. Y vosotros entiendo que es después de la carrera, para que la gente se relaje Eso es, y disfrute de la música, ahí lo estamos viendo. Está la competición deportiva y luego habrá entrega de los premios y demás. Y por último, pues ya estaremos nosotros tocando una horita. Y bien, nada. en Las Berlanas. Eso es, en Las Berlanas, aquí Bueno. cerquita. Quien quiera apuntarse a la carrera y después a disfrutar del concierto de Jim and Paul, ya saben que todavía tienen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Eso es. Bueno, y estáis entonces incorporando repertorio. Puedes hablar, Sí. Jim, ¿eh? Sí, cuando quieras. Lo de Cuenta. hablar se me da bien. Cuéntame. Bien, nada, pues un poco como decía Pablo, intentando actualizarnos un poco, que nos gusta mucho lo que hacemos, pero estamos, digamos, un poco estancados en eso. No tenemos muchos eventos, la verdad, por temas laborales, él trabaja, yo trabajo, él también se dedica a la música en orquestas y tal. Y es complicado compaginarlo, ¿no? A veces. Entonces, para sacar el repertorio y tal, pues... Claro, vosotros hacéis esto porque os gusta, pero cada uno tiene primero Exacto. sus trabajos, porque esto no es Sí, una eso es- profesión, lamentablemente, ¿no? Y luego cada uno también tiene otros proyectos musicales, ¿no? Exacto, o sea, al margen de los trabajos y tal, yo también estoy tocando en un grupo aquí en Ávila de rock, así hard rock setentero, que se llama Lumpen. Ah, un proyectito que tenemos por ahí, me parece, en la es- portada. Sí, os he mandado un poquito de publicidad. Sí, pues ahora lo vamos a ver. Perfecto, Esa, ¿verdad? esa es. Bueno, Ese es bueno, el ese EP, es es un EP que hemos sacado de 4 temas, bueno, va a salir en breve, está ya en plataformas digitales, pero vamos a sacar un vinilo en verano, ya un poquito más maqueado, más curioso, ¿no? Bueno, y Paul también anda en otras tareas, ¿no? Yo, como te decía él, estoy en una orquesta, como algo así más profesional, y de momento no tengo proyecto propio musical, aparte de esto.
Pero bueno, ando en conversaciones ahí con un par de amiguetes y probablemente montemos algo. Lo que sí que quería apuntar rápidamente es que tampoco es que haya que tomar esto como que sea un hobby. O sea, obviamente tenemos nuestros trabajos de lunes a viernes, como quien dice, y luego aparte la orquesta y demás, pero yo creo que hay que insistir un poquito en la manera de decir las cosas en cuanto a esto de la música, porque hay mucha gente que efectivamente, no por corregirte, sino que se lo toma como, bueno, es un hobby para vosotros, y realmente es un intento de que sea una profesión realmente ya respetada. Ojalá, ¿verdad? Ojalá sí, fuera. claro, No, pero un hobby como, no, para nada. Como dices tú, la situación hoy en día, No obviamente lo para estos permite. proyectos no es para que sea tu... Pero bueno, sustento. aquí estáis con una canción que no sé cómo se llama, que habéis elegido para terminar. Se llama Black, es Sí. de Pearl Jam, es una cover así tranquilita para la sobremesa, para que no se altere nadie. Bueno, pues con esta canción, Black, de Pearl Jam, vamos a despedir nuestro 8 Magazine Ávila por hoy. Jim and Paul nos hacen disfrutar de la música en directo, os lo agradezco muchísimo una vez más que hayáis estado aquí. Gracias. Siempre que queráis, esta es vuestra casa, ya lo sabéis, queráis. para hablar de música y de Eso. vuestros proyectos. A ustedes les decimos que mañana tenemos una nueva cita, a partir de las 4:30 de la tarde les esperamos, si nos eligen, ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Les dejamos con Pearl Jam, con una versión de Jim and Paul, una versión de la canción Black. Gracias, que vaya muy bien. Adiós, hasta mañana. Her body was there. Oh, 5 horizons revolve their grand song, the earth to the sun, and now became I'm tasting and breathe has taken a turn. I know I thought there was everything. I know she gave me all that she wore. And now my bitter hands take beneath the clouds. What was everything? All the bitter sand I've been wasn't blood, tattooed everything. I take a walk outside and surrounded by sockets of pain. Ooh, I can feel the laughter, so I do I swear. I'm twisted, thought to spin round my head. I'm spinning, oh, I'm spinning high.
return to